Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Les habla la profesora Diana Andrade para darles la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Vamos a trabajar el curso de personal social para tercer grado. La fecha de hoy, 7 de septiembre del 2020. El tema que vamos a desarrollar es el virreinato, ¿ya? Y las páginas de nuestro módulo donde encontramos este tema y las que vamos a desarrollar son de la página 46 a la página 51. A ver chicos, ¿recuerdan la clase pasada que hablamos cómo se dio la invasión del Imperio Incaico? Entonces ahora vamos a ver qué sucedió después de eso, ¿ya? Muy bien, empezamos el virreinato del Perú. Entonces chicos, a ver, tras la muerte de Atahualpa, los españoles empezaron a gobernar el Tahuantinsuyo con ayuda de la nobleza inca de aquel entonces. Se produjeron muchos cambios. Al suceder esto, los indígenas fueron obligados a practicar la religión. Recuerdan que ellos creían en varios dioses antes de la llegada de los españoles. Ellos adoraban al sol, adoraban a la luna. Entonces, una vez que ya llegan los españoles, entonces los obligan a practicar la religión, que era la religión católica. Y ya dejaron de creer en sus dioses. También tuvieron que trabajar para los españoles, por lo que muchos tuvieron que abandonar sus tierras. Para poder administrar mejor los territorios conquistados en aquel siglo, que era el siglo XVI, se organizaron los virreinatos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consistía? Cada virreinato estaba gobernado por un virrey. Y los virreinatos más importantes fueron el virreinato de España y también el virreinato del Perú. ¿Ya? Que este último, el virreinato del Perú y el virreinato de España, tuvo una duración de más de 300 años. Imagínense qué cantidad de tiempo fuimos gobernados de esa manera. También, chicos, el virreinato contribuyó a que convivieran españoles, indígenas y afroamericanos. La convivencia en ese entonces no fue fácil. Aprender a convivir entre diferentes razas fue muy complicado. Y con el paso del tiempo hubo una influencia en las costumbres entre unos y otros. Ya empezaron a creer en nuevas cosas, empezamos a tener nuevas costumbres y todos se mezclaron entre todos. ¿Ya? Y los grandes cambios que sucedió en esta época del virreinato, chicos, fue los siguientes cambios hubo. Primero, el Inca, que era el que gobernaba antes de la llegada de los españoles, fue reemplazado por el rey. Y el rey era quien vivía en España, ¿ya? Y depositaba su autoridad en un representante, y este representante era conocido como el virrey. Otro cambio fue que el territorio inca, que antes era dividido en 4 suyos, recuerdan que los dividieron, ¿sí? Entonces, ya dejó de ser los 4 suyos y pasó a formar parte del virreinato del Perú, que eran territorios españoles en América. Otro de los cambios también fue que los ídolos incas fueron quemados y se levantaron templos católicos. Ya no, porque recuerdan que en la época incaica rendían culto al sol, culto a la luna, todo esto fueron derrumbados y entonces empezaron a construir las iglesias. También otro cambio fue que los indígenas que antes vivían dispersos en el territorio, o sea, cada uno vivía en su zona, fueron agrupados y a este grupo se les llamaba las reducciones. Y también otro cambio fue en lo político, que sobrevivieron los curacas y quienes se convirtieron en trabajadores del Estado español. Otro cambio fue que muchos de los indígenas de aquella época tuvieron hijos de españoles, ¿ya? Y a esta nueva raza se le llamó los mestizos, ¿ya? Entonces los mestizos era una mezcla entre españoles e indígenas. Luego también vamos a ver cómo se organizó el virreinato. La corona española estableció en el siglo XVI 2 virreinatos en América. El primero fue el virreinato del Perú y el otro fue el virreinato de Nueva España, que se dio en México. Entonces, estos territorios se encontraban muy lejos de España, por lo que nombraron representantes del rey en América, y a estos se les llamó, como les dije hace rato, virreyes. ¿Ya? Entonces los virreyes eran los que representaban al rey de España. Y el rey y el Consejo de Indias se encontraban en España también, ya los virreinatos, los cabildos, las audiencias,
Los corregidores se encontraban en América y el virreinato que se dio en Perú duró unos 382 años y hubo un total de 40 virreyes durante esa cantidad de años. ¿Se dan cuenta? Hubo muchos virreyes. Muy bien, a ver, quiero que observen ahí en la imagen. Ahí tenemos al virrey Francisco de Toledo, ¿ya? Entonces, Francisco de Toledo, chicos, fue el quinto virrey y también uno de los más importantes, ¿ya? De los 40 virreyes que hubo, él fue uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque logró organizar políticamente y también administrativamente el virreinato peruano. También visitó gran parte del territorio para conocer su realidad. Él no se quedó en un solo lugar, él fue a visitar a todo nuestro territorio para ver cómo era, cómo vivían, qué realidad tenían. Estableció las reducciones o pueblos de indios, también estableció el tribunal del Santo Oficio y se encargó que escribieran la historia del pasado incaico. Él no quiso dejar esta historia olvidada, entonces él se encargó de que escribieran, ¿no? Sobre todo lo que había pasado anteriormente, en el pasado incaico, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, durante la época colonial, como ya lo dijimos, gobernaron 40 virreyes, ¿ya? Y el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, el primero, y el último fue José de la Serna, ¿ya? Entonces, no se olviden, nuestro primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey que tuvo fue José de la Serna. Muy bien, chicos. Ahora quiero que observen este esquema. Esto es la organización política del virreinato. ¿Cómo se dio? Primero tenemos al rey de España, que era el que tenía máximo poder, ya como dice aquí, poder ilimitado en nombre de Dios. Él era el máximo, el que tenía más poder que todos los demás. Luego tenemos al Consejo de Indias, que era aquel que gobernaba las colonias desde España. Y aquí encontramos al virrey. Como dijimos, el virrey era el representante personal del rey en las colonias. ¿Ya? Entonces, el virrey era el que representaba a esta autoridad máxima, ¿ya? En las colonias. Y aquí encontramos a las audiencias, que eran las que administraban justicia, oidores y jueces de aquella época. Así también tenemos a los cabildos, que era el gobierno de las ciudades, algo así como el alcalde, ¿ya? Y también encontramos a las encomiendas, ¿no? Las encomiendas eran tierras, las encomiendas eran tierras lideradas por un encomendero. A este se le conocía algo así como un hacendado, ¿ya? Luego tenemos los corregimientos. Los corregimientos, aquí estaba el representante del virrey en las provincias. O sea, cada virrey también tenía un representante en las diferentes provincias. Y por último tenemos las intendencias, que eran las extensiones territoriales similares a los departamentos actuales. ¿Ya? Ahora, claro, ahora nuestro Perú está dividido en departamentos, pero en aquella época todavía no, pues no eran divididos en departamentos. Entonces, en cada extensión territorial estaban las intendencias. Entonces, eso es la organización política del virreinato. Ahora, la sociedad, ahí está, la sociedad colonial. Muy bien, antes de eso, chicos, vamos a ver los indios de las reducciones. Uno de los principales objetivos de los gobernantes españoles fue pues agrupar a los indios. Entonces los obligaron a vivir en pueblos. Esto permitió a las autoridades controlar mejor a la población nativa y recolectar el tributo que debían pagar. Cada poblador en aquella época debía pagar un tributo. Todo esto era en beneficio del virrey y también para el rey. Luego tenemos el curaca. ¿Quién era el curaca? Muchos de los antiguos curacas conservaron sus cargos, se convirtieron en intermediarios entre españoles e indios, ¿ya? Entonces los curacas, ellos se encargaban de ser intermediarios para que haya una mejor comunicación entre españoles e indios. Y las actividades económicas que desarrollaron una vez llegada los españoles fue: primero tenemos la mita. La mita era el trabajo obligatorio que debían cumplir los indígenas en diversas actividades, especialmente en la minería, ¿ya? Entonces, esto era obligatorio, los obligaban prácticamente a cumplir con este trabajo. Otra de las actividades económicas es la minería, porque ustedes recuerdan que nuestro país
minería fue la actividad económica más importante durante esta época. Luego tenemos los obrajes. En los obrajes eran talleres especializados para producir tejidos y también textiles. Más que nada de esto se encargaban las mujeres. Y por último tenemos otra actividad económica, la agricultura, ya que dejó de ser la principal actividad económica como lo era en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo recuerden que lo más importante, la actividad más importante era la agricultura. Una vez que llegan los españoles, la actividad más importante fue la minería, ¿ya? Y la sociedad colonial tenemos aquí República de Españoles, están los peninsulares, que eran españoles que vinieron a América. Los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. En la República de los Indios están los indios nobles, que eran descendientes de incas o curacas, y los indios del común, que eran los que vivían en las reducciones. Y en las castas tenemos a los mestizos, que eran hijos de español con india, los mulatos, que eran hijos de español con negra, y los zambos, que eran hijos de negro con india. Muy bien, chicos, entonces, de esa manera se dio el virreinato en nuestro Perú. Ahora vamos a desarrollar nuestro módulo. ¿Quiénes gobernaron durante la época del virreinato? Los virreyes. ¿Qué cambios se produjeron después de instaurarse el virreinato? Uno de ellos fue el Inca fue reemplazado por el rey. Luego se levantaron templos católicos. Otro de los cambios también que se dio fue que los indígenas fueron agrupados en reducciones. Número 3. Escribe el nombre del primer y último virrey. El primero fue Blasco Núñez de Vela y el último José de la Serna. 4. El virreinato en que se encontró nuestro país se llamó Virreinato del Perú. Completa el siguiente esquema sobre la organización. Primero teníamos al rey de España, luego teníamos el Consejo de Indias, el virrey, quien estaban las audiencias y también los cabildos. También encontramos las encomiendas, los corregimientos y por último las intendencias. Muy bien. No se olviden copiarlo tal y como está ya, chicos. Completa los espacios en blanco. Era el representante del rey en las colonias. El virrey era el trabajo obligatorio que debían cumplir los indígenas. La mita. La autoridad máxima en España y sus colonias fue el rey. Muchos indígenas tuvieron hijos de españoles. A ellos se les llamó mestizos. Lee las siguientes afirmaciones y responde si son verdaderas o falsas. El virrey era el representante del rey de España en América, verdadero. Francisco de Toledo fue el organizador del virreinato en el Perú, verdadero. Las colonias americanas podían comercializar con cualquier país, falso, ¿no? Solo podían comercializar con algunos países. El criollo era una persona que había nacido en España, falso. Dibujan los principales productos alimenticios y algunos animales que nos trajeron los españoles. A ver, chicos, aquí yo les puse muchas imágenes. Ustedes solo van a dibujar algunos de ellos, ¿ya? En el caso de los productos alimenticios que trajeron los españoles en aquella época fue los olivos, alfalfa, lechuga, col, rábano, espárrago, zanahoria, espinaca y la caña, entre otros. También hay otros alimentos más que no les nombré aquí, ¿ya? Y en los animales que trajeron los españoles a su llegada fue la vaca, el caballo, el burro, la oveja, la cabra, el cerdo, aquí también nos falta el perro, ¿no? Entre otros animales más. Entonces, estos son los productos alimenticios y también los animales que nos trajeron los españoles. Y no solo nos trajeron esto, también nos trajeron la religión, ¿no? Ya ellos trajeron lo que hoy conocemos como la religión cristiana, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces, como tarea para ustedes queda desarrollar las actividades número 6, 8, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿ya? Ahí ya están enumeradas las actividades. Muy bien, chicos, eso es todo por nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado el tema, muy interesante. Ya conocimos, pues, ¿no? Y muchas veces nos ponemos a pensar, ¿qué hubiera sido si no hubieran llegado los españoles? ¿Cómo sería hoy por hoy nuestra realidad? Creo que muchos de nosotros nos ponemos a pensar eso. Y ya nos imaginamos cómo hubiera sido. ¿Ya? Muy bien, chicos, y así damos por terminado nuestra clase del día de hoy. Les mando muchos abrazos a cada uno de ustedes. Cuídense bastante, ¿sí? Chao, chicos. Dios los bendiga a ustedes y a cada uno de sus familias.